Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quería contaros una historia realmente bonita. Hace muchos años, en 1844, nació en el seno de una familia de clase media una niña. La llamaron María Bernarda, pero cariñosamente le decían Bernardita. Su padre era molinero y vivían sin problemas económicos hasta que éste sufre un accidente que le impide trabajar como hacía antes. Por otra parte, unas malas cosechas generan una hambruna y además hace su presencia la epidemia del cólera. Todo esto propicia que Bernardita se vaya a trabajar como pastora a Bartre, un pueblecito cercano a Lourdes. Y curiosamente su señora va a ser la que cuando ella era un bebé fue su nodriza. El cólera va a dejar huella en Bernardita de por vida. Sin embargo, eso no le hacía perder la fe. Tanto es así que un día el párroco, viéndola rezar tan piadosamente, le dijo: así deben de ser los niños a los que se le aparece la Virgen. Y no pudo ser el párroco más acertado en su comentario, porque un día en que Bernardita se encontraba recogiendo leña en el campo, le ocurrió algo muy especial. Bernardita lo contaba de esta manera: sentí como un fuerte viento me obligó a levantar la cabeza. Volví a mirar y comprobé que las ramas de espinas que rodeaban la gruta de las rocas de Masabiel se estaban moviendo. Y en ese momento apareció en la gruta una señora bellísima, tan hermosa que cuando se le ha visto una vez, uno querría morirse con tal de lograr volverla a ver. Llevaba un vestido blanco, un velo también de color blanco, un cinturón azul, una rosa amarilla en cada pie y las manos unidas como si estuviera haciendo una oración con un rosario. Era el día 11 de febrero de 1858. Así se lo contó Bernardita a sus padres, quienes le prohibieron acercarse al lugar. Bernardita, quien además de bondadosa y humilde también era obediente, en esta ocasión insistió a sus padres para volver a ese lugar. Y es que había en ella una fuerza interior que la empujaba a ello. Una vez allí, Bernardita volvió a ver a la señora. La niña le echó agua bendita y la señora sonrió e inclinó la cabeza. La niña notó cómo la señora pasaba las cuentas del rosario que ésta llevaba siempre consigo, y una vez que terminó, desapareció y pasó hacia el interior de la gruta. Las apariciones se siguieron repitiendo y las conversaciones entre ambas también. Y en este sentido los mensajes iban siendo cada vez más concretos. Así la señora hizo una invitación a la penitencia y a la oración por los pecadores, invitación a vivir una pobreza más evangélica, solicitud de que se hicieran procesiones a la gruta y también de que construyeran una capilla en ese lugar. El día 18 de febrero se produce la tercera aparición. En el mismo lugar la señora le pidió lo siguiente: ¿me haría usted el favor de venir aquí durante 15 días? Bernardita le prometió que lo haría, y a su vez la señora le dijo que no le prometía hacerla feliz en este mundo, pero que le prometía hacerla feliz en el otro mundo. Cuando todavía no habían pasado esos 15 días, el día 25 de febrero, la Virgen le dijo a la niña, que por aquel entonces tenía 14 años, que bebiera y se lavara con el agua de la fuente. Bernardita se dirigió hacia el río Gave, pero la Virgen le indicó que no fuera allí. Le dijo: ven a la fuente que está aquí, y con su dedo señaló el lugar. Bernardita comenzó a rascar en el lugar indicado, y repentinamente el agua comenzó a brotar y a correr. Sin saberlo, Bernardita había abierto la fuente de las curaciones y los milagros. En muy pocos días comenzó a brotar un chorro como del grueso del brazo de un niño, y desde entonces, desde 1858, el chorro se conserva constante, dando 85 litros por minuto. Inmediatamente al día siguiente a la aparición del manantial, se produjo la primera curación milagrosa, la recuperación de la vista de un cantero llamado Louis Bourriet,
quien había perdido la visión tras explotar una mina hacía 20 años. Pero esta curación solo fue el principio de un total de 70 milagros y casi 7.200 curaciones inexplicables, siempre avalados por la ciencia. De hecho, en Lourdes hay una oficina médica encargada de estudiar estas sanaciones, y para ello utilizan 7 criterios muy exigentes. Los últimos 5 milagros han sido reconocidos entre 1999 y 2018. Pero volvamos al año 1858, y más concretamente al día 25 de marzo. En ese día la señora se le apareció a Bernardita por 16ª vez, y fue entonces cuando ésta le preguntó insistentemente a la señora que quién era, a lo que la señora respondió que la Inmaculada Concepción. Esta pregunta y su respuesta fueron determinantes para que el testimonio de Bernardita fuera creído y aceptado, porque la incultura de ésta hacía imposible que supiera de la existencia del dogma católico de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, el prefecto de policía hablaba de superstición, de manera que ordenó recoger todos los objetos de piedad que había en la gruta, así como que se impidiera con la amenaza de grandes castigos acercarse a ella. Todas estas medidas no impidieron que la gente siguiera yendo, incluyendo a extranjeros distinguidos. Finalmente la policía acabó cediendo y fue permitido el acceso al lugar. Tampoco pudieron con la fe de los peregrinos cuando los enemigos de la religión católica negaron el poder milagroso del agua de Lourdes. Parece ser que convencieron mediante pago económico a un químico para que declarara que se trataba de un agua no natural, sino mineral de gran potencia curativa. Pero aquel fue un intento fallido, porque los análisis pusieron de manifiesto la ausencia de cualquier elemento mineral. En cualquier caso, la veracidad de las apariciones se investigaron el 18 de enero de 1862 y fueron declaradas auténticas, incluyendo la aparición del 5 de abril de 1858. Aquel día Bernardita se encontraba de rodillas, contemplando a la Virgen y teniendo en su mano un cirio que apoyaba en el suelo. En un momento dado y sin darse cuenta, Bernardita unió sus manos y éstas quedaron enlazadas sobre la llama del cirio que pasaba a través de sus dedos. Todas las personas que estaban allí, al ver esto, dijeron: «¡Se quema, se quema!». Un médico que estaba cerca observó el caso y sacó su reloj, y durante más de un cuarto de hora vio pasar entre los dedos de la niña la llama del cirio. Cuando por fin separó sus manos, el doctor comprobó que estaban intactas. La última aparición de las 18 que hubo tuvo lugar el 16 de julio de 1858. En 1874 el Papa Pío IX concedió el título de basílica al santuario y en 1876 coronó la estatua de la Virgen. Y otro dato más es que el primer papa que peregrinó hasta Lourdes fue Juan Pablo II. ¿Y qué fue de Bernardita? Pues que fue acogida como interna en el Hospicio de Lourdes, dirigido por las Hermanas de la Caridad de Nevers, a cambio de ayuda. Allí pasó 8 años, porque según ella misma expresó, quería a los pobres y le gustaba cuidar a los enfermos. Aunque realmente su deseo hubiera sido ir a alguna comunidad, tuvo que quedarse en la casa madre, con el empleo de ayudante de enfermera. Allí también será sacristana y, por desgracia, enferma, porque un tumor en la rodilla y una tuberculosis pulmonar le harán sufrir mucho. Murió muy joven, con 35 años, y fue enterrada allí mismo, en la casa madre de Nevers, en donde pasó los últimos 13 años de su vida. Fue canonizada el 8 de diciembre de 1933. ¿Os ha gustado la historia de Bernardita y de la Virgen de Lourdes?
Si es así, le podéis dar al me gusta y también os podéis suscribir a Divino Canal. Hasta el próximo día.